¿Has sentido alguna vez que tu perro no apareció en tu vida por pura casualidad? Que en tus días más sombríos, cuando el mundo parecía desmoronarse, él parecía saber exactamente dónde te dolía, sin que tuvieras que decir una sola palabra. Muchos creen que ellos son solo animales de estima, compañeros leales de 4 patas. Pero hoy voy a mostrarte que hay algo mucho más profundo ocurriendo en tu hogar. Voy a revelarte 7 señales claras de que tu perro es, en realidad, un ángel protector enviado para guiar tu vida, sanar tus heridas y proteger tu energía. Presta muchísima atención al señal número 4, porque va a cambiar por completo la forma en que lo mires esta misma noche cuando se eche a tu lado. No es solo un perro, es tu guardián. Bienvenidos a Conexión Canina. Antes de entrar en las señales, debemos hacernos una pregunta. ¿Y si el concepto de mascota se queda corto? En la psicología del vínculo, vemos casos que desafían la lógica. Perros que recorren kilómetros para encontrar a su dueño o que detectan una enfermedad antes que un médico. Pero hay una dimensión que va más allá, la espiritual. Un perro protector no llega cuando tú lo quieres, sino cuando tú lo necesitas. No es una propiedad, es un contrato de almas. Vamos a descodificar estas señales para que entiendas la magnitud del regalo que duerme a los pies de tu cama. Señal 1. La llegada por destino. La primera señal es cómo llegó a ti. Mira hacia atrás, al momento exacto en que ese perro entró en tu vida. ¿Estabas pasando por una pérdida, un cambio de carrera, un momento de soledad profunda o una crisis de identidad? Un ángel protector suele aparecer mediante lo que llamamos sincronicidad. Quizás fue un perro rescatado que casualmente apareció en tu camino, o alguien que no podía cuidarlo más y te lo entregó justo cuando tú buscabas una razón para sonreír. A diferencia de otros perros, con este sentiste una conexión instantánea, un reconocimiento. No fue un «me gusta este perro», fue un «eres tú». Esa llegada marca el inicio de una misión de rescate. Pero el rescatado no fue el perro, fuiste tú. Él llegó para anclarte al presente cuando tu mente solo quería huir al pasado o al futuro. Señal 2. El escudo de ansiedad. ¿Has notado que cuando estás estresado, triste o ansioso, tu perro se vuelve una sombra? Pero no una sombra molesta, sino un filtro energético. La ciencia nos dice que los perros pueden detectar el cortisol, la hormona del estrés, a través del olfato, pero la señal de un ángel protector va más allá. Él no solo lo detecta, él intenta absorberlo. Es ese momento en que se tumba sobre tu pecho cuando sientes opresión, o cuando te obliga a acariciarlo justo cuando tus pensamientos empiezan a acelerarse. A menudo, después de un episodio de llanto o una discusión fuerte en casa, verás a tu perro sacudirse con fuerza o bostezar profundamente. No está cansado, está liberando la energía negativa que acaba de recoger de ti. Él actúa como un pararrayos emocional, evitando que esa carga se quede estancada en tu cuerpo. Es su forma silenciosa de decirte, dame tu dolor, yo puedo con él por ti. Señal 3. Vigilancia silenciosa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu perro tiene esa obsesión por dormir pegado a la puerta de tu habitación? ¿O por qué siempre necesita que una parte de su cuerpo esté tocando la tuya mientras descansas? En el mundo animal, el momento del sueño es el más vulnerable. Cuando tu perro elige dormir apoyando su espalda contra tus piernas, no solo está buscando calor, está aplicando una técnica ancestral de supervivencia. Yo cubro tu espalda, tú cubres la mía. Pero un ángel protector va un paso más allá.
Si notas que tu perro se tumba estratégicamente en el umbral de la puerta, como un centinela, está actuando como un filtro. Él se coloca en el punto de entrada de las energías para asegurarse de que nada perturbe tu paz mientras recuperas fuerzas. Es su forma de decirte: puedes soltar el control. Yo estoy a cargo del mundo exterior ahora. Esa vigilancia silenciosa es la prueba de que su misión es tu seguridad absoluta, física y emocional. Si mientras escuchas esto sientes que se te eriza la piel, porque es exactamente lo que hace tu compañero, es hora de que te unas a nuestra familia. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campana. En Conexión Canina no solo estudiamos perros, honramos a las almas que, como tú, saben que ellos ven mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Señal 4. El alerta del peligro invisible. Llegamos a la señal que prometí al principio, la más inquietante y a la vez la más reveladora de su naturaleza divina. El aviso ante lo que no puedes ver. ¿Te ha pasado alguna vez que tu perro, de la nada, empieza a ladrar fijamente hacia un rincón vacío de la casa? ¿O que durante un paseo se planta en seco y se niega rotundamente a pasar por una calle específica, aunque parezca segura? La ciencia nos dice que los perros escuchan frecuencias ultrasónicas y huelen cambios químicos en el aire que nosotros ignoramos. Pero como ángel protector, su radar capta la vibración. Ellos sienten cuando una energía en un lugar está pesada o cuando una situación futura podría ser peligrosa. Si tu perro se interpone en tu camino o te obliga a cambiar de dirección, no es terquedad, es una intervención. Muchas historias de tutores cuentan cómo, gracias a que su perro se detuvo sin motivo, evitaron un accidente o un encuentro con alguien de malas intenciones segundos después. Tu perro está leyendo el campo energético antes que tú. Él es tu radar biológico contra el peligro invisible. Señal 5. El mirar de espejo. ¿Te ha pasado alguna vez que estás sentado, quizás perdido en tus pensamientos o sumergido en una preocupación y de repente sientes una presencia? Miras hacia abajo y ahí está él. Tu perro te está observando fijamente. No está ladrando, no tiene un juguete en la boca, no está pidiendo comida. Solo te mira en un silencio absoluto y vibrante. A esto lo llamamos el mirar de espejo. En ese momento, si te detienes y sostienes su mirada, ocurre algo que la ciencia ha intentado explicar a través de la oxitocina, la hormona del amor, que se dispara en ambos cerebros. Pero a nivel espiritual, lo que está ocurriendo es una transmisión de paz instantánea. Un ángel protector usa sus ojos para anclarte. Él sabe que tu mente está en el caos y su mirada funciona como un cable de tierra. Él te dice: mírame, yo estoy aquí. La vida es este momento. Lo demás es ruido. Si alguna vez has sentido que después de esos segundos de contacto visual, tu respiración se calma y el problema parece menos pesado, es porque tu ángel acaba de hacer una descarga de energía sanadora directamente a tu alma. Señal 6. Interrupciones divinas. Esta señal es fascinante porque a menudo la confundimos con mal comportamiento o terquedad, cuando en realidad es una intervención en tu línea de tiempo. Hablo de esos momentos en los que tu perro te obliga a hacer algo que tú no tenías planeado, o te impide hacer algo que querías. Imagina que estás atrapado en un bucle de tristeza, encerrado en tu habitación, y de repente tu perro llega con una insistencia inusual, obligándote a salir al parque. O tal vez, ese día que tenías prisa por salir, él escondió tus llaves o se sentó sobre tus pies, retrasándote 5 minutos. En el lenguaje de los ángeles, esto se llama interrupción divina.
Ese retraso de 5 minutos puede haber sido la diferencia entre estar en el lugar de un accidente o no. Esa salida al parque obligada puede haber provocado que conocieras a alguien clave o que simplemente recibieras la luz del sol que tu cerebro necesitaba para no caer en un abismo depresivo. Tu perro no está siendo molesto, está alterando tu ruta para protegerte de peligros o estados mentales que tú no puedes prever. Él es el único ser que tiene el poder de obligarte a cuidar de ti mismo cuando tú te has olvidado de hacerlo. Señal 7. La misión cumplida. Transformación real. Finalmente, la señal más poderosa de que tienes a un ángel protector a tu lado es la metamorfosis de tu propia vida. Mira una foto tuya de antes de que él llegara y compárala con quien eres hoy. ¿Eres más paciente? ¿Has aprendido a reírte de los pequeños desastres? ¿Te sientes menos solo en las noches de tormenta? La misión de un ángel protector es, ante todo, rehabilitar el corazón humano. Hemos leído miles de testimonios en nuestra comunidad sobre personas que estaban en el punto más bajo de una depresión, sin fuerzas para levantarse, y fue ese hocico húmedo el que les recordó que tenían una responsabilidad con la vida. Un perro protector no solo te salva de peligros externos, te salva de tus propios monstruos internos. Su misión se cumple cuando notas que, gracias a él, te has vuelto una versión más compasiva y presente de ti mismo. Él no vino a ser tu perro, vino a ser tu maestro de amor incondicional. Si su presencia ha mejorado tu salud mental, ha bajado tu presión arterial o simplemente te ha devuelto las ganas de caminar bajo el sol, la señal es clara. Su misión está teniendo éxito. Estás siendo guiado por el alma más pura que conocerás jamás. Después de recorrer estas 7 señales, quiero que te detengas y lo mires ahora mismo. Si está cerca, dale una caricia en ese lugar que tanto le gusta. Hoy no te pido solo un like. Hoy quiero que honremos su presencia. Dinos en los comentarios, ¿cuál de estos 7 señales te dejó la piel de gallina porque es exactamente lo que vives con tu perro? Escribe su nombre y cuéntanos ese momento en el que supiste, sin ninguna duda, que él es tu ángel. Leemos cada historia porque vuestras experiencias son el combustible de Conexión Canina. Ellos no tienen alas, tienen 4 patas y un corazón que late en sintonía con el tuyo. Si tienes la bendición de tener un ángel de estos en casa, cuídalo como el regalo divino que es. Recuerda que su tiempo con nosotros es corto, pero su impacto es eterno. Y si sientes que su salud es la mejor forma de agradecerle su protección, no olvides que el amor también se demuestra en lo que pones en su plato. Te dejo en la descripción el enlace para mi guía 30 días sin comida procesada, para que ese ángel te acompañe con fuerza por muchísimos años más. Suscríbete para no perderte nuestra próxima cita, porque entender su alma es la mejor forma de cuidar la tuya. Nos vemos en la próxima Conexión Canina.